Un profeta joven que viene con toda la autoridad a una ciudad, enviado por Dios, con señales, con poder. Toda la gente está maravillada, el rey está maravillado, todo el mundo dice: wow, qué tremenda autoridad que tiene este hombre. Hasta que el profeta viejo que habitaba la ciudad escucha la historia y dice: ¿de quién están hablando? Del profeta que vino de Judá. ¿Por dónde se fue ese profeta? Por aquel camino. Ya, me ensillan un asno. Me están saliendo el chileno, se me pegó el chileno. Ya, me ensillan un asno y se me van a buscar. Mire, le fueron a buscar el asno, lo ensillaron y este hombre lo alcanzó y estaba debajo de una encina. Y le dice: ¿eres el profeta que Dios envió? Sí, yo soy. Quiero que vengas a comer a mi casa. No, no puedo ir. Dios me dijo que no comiera, no bebiera, no entrara en ninguna casa de esta región. Me tengo que volver por otro camino que no sea por el cual vine. Y el profeta viejo, dice la Biblia, que le mintió. Y la mentira fue decirle: yo también soy un profeta de Dios y Dios me habló que te diga que comas en mi casa. Y el profeta joven fue a comer y desobedeció a Dios, y la consecuencia fue que cuando él salió de la casa, vino un león y lo mató. Y lo raro de todo esto fue que el león lo mató y se quedó al lado, echado y al lado del asno. Y cuando vinieron y lo encontraron tendido en el camino, porque el cuerpo quedó tirado y nadie se hizo cargo del profeta joven que había muerto, lo miraban. Y dice que lo sorprendente de esto es que estaba el león, no se había comido el cuerpo ni había tocado el asno. Estaba el asno también junto al cuerpo de este profeta. Venimos hablando acerca de los principios de los verdaderos adoradores y aprendimos algo. Mi adoración es la obediencia. Yo tengo que aprender a obedecer a Dios y aprender a moverme por la voluntad de Dios para poder entender que soy un adorador. Entendimos que el verdadero adorador fue Jesús el Cristo, y Él nos dejó un modelo para que usted y yo podamos tomar esos principios, tomar eso a lo cual Él le dio valor y poder aplicarnos en nuestras vidas y caminar sobre esa palabra, sobre esos principios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces la Biblia dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. Ahora, en la historia que leímos, el profeta joven fue muerto a través de un león. La muerte lo estaba acechando cuando él salió de la casa del profeta viejo, porque él salió en desobediencia de esa casa. Yo les dije algo a ustedes en la última reunión que estuve y les dije esto: nunca ustedes permitan que una persona se interponga entre tu obediencia y Dios. Nunca permitan ustedes que alguien, a través de un consejo, los lleve a ustedes a desobedecer, porque tu adoración a Dios es tu obediencia. El problema del profeta joven es que escuchó el consejo del profeta viejo y él dejó de obedecer. Mientras él estaba en obediencia al Señor, al Dios que lo había mandado, todas las cosas funcionaban de maravilla. Había autoridad, había poder, todo el mundo era sorprendido y él estaba alineado al Padre, a la voz y a la profecía que él tenía que entregar. Pero sucedió que cuando él escuchó el consejo de alguien que le dijo: pero yo también soy profeta, él entró en desobediencia. ¿Qué significa esto, hermanos? Se lo voy a hacer bien práctico y bien claro. Cuando hay gente que tiene unos años más que usted dentro de una congregación y lo ve a usted en el primer amor, en la primer pasión, en el impulso, mayormente usted va a tener el consejo de los profetas viejos. El consejo de los profetas viejos, ¿cuál es? Estás en el primer amor, ya se te va a pasar. Ahora ves toda la gente como buena, pero ya los vas a conocer en serio lo que son. Ya vas a ver que no hay gente perfecta dentro de la iglesia. Y es como el bombero apagándole el fuego a los que están con un amor puro tratando de conocer a Dios.
Yo no sé si en algún momento a usted alguien le dio un consejo que le dijo a usted: no todo lo que brilla es oro. Así con esa voz de profeta viejo, y usted le estaba hablando: qué lindo que predicó la hermanita Mirta, y se paró uno y dijo: yo conozco cosas que vos no conocés de Mirta. Y ya el profeta viejo le apagó todo el fuego al que estaba, no sé si ilusionado, pero sí estaba en un amor puro, en una fe genuina, porque cuando el amor es puro, la fe siempre va a ser genuina. Nunca vamos a estar sospechando ni dudando de los demás. Nunca vamos a estar viendo con menosprecio a los demás. Siempre lo vamos a ver con la misma oportunidad que nosotros tenemos en Cristo. La misma gracia que usted recibió es la que hemos recibido todos los que están por primera vez en este lugar, y los que están hace 15 años con nosotros en este lugar. Tienen la misma gracia, la misma oportunidad, el mismo Cristo, el mismo Espíritu Santo, y no hay unos mejores que otros. No existe tal cosa. Sin embargo, el que tiene algunos añitos más piensa que tiene la autoridad del consejo. Lo que pasa es que vos recién estás empezando. Yo hace muchos años que estoy acá. Yo lo conozco a David. Vos le crees todo lo que te predica, pero yo he visto otras cosas. Ese es el auténtico profeta viejo, que lo único que quiere es que usted desobedezca a lo que Dios le está pidiendo a usted. Ahora, si alguien, mire, porque desconformes hay en todos lados. Los desconformes están en los trabajos, en los colegios, en la familia, en las congregaciones. La desconformidad es algo que afecta a todo el mundo, y en algún punto nos expresamos en desconformidad. Estamos desconformes con el gobierno, con el intendente, con el gobernador, con el presidente. Siempre expresamos desconformidad. Entonces, el gran problema de la desconformidad, cuando yo estoy desconforme, es que hay algo que a mí me está avalando la desconformidad. Y muchas veces lo que a mí me avala la desconformidad nace en mis conceptos de sabiduría. Estoy desconforme porque yo creo que no debería ser así. Estoy desconforme porque yo pienso que debería ser así. Estoy desconforme porque yo aprendí que no tendría que ser así. Entonces usted tiene gente desconforme por política, por religión, por canciones, por predicaciones, por predicadores. Hay gente desconforme por todos lados. Ahora, la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos es: en lo que a mí me tiene desconforme, ¿qué aporte tiene mis conceptos, mi criterio hacia eso? O sea, ¿cuál es el criterio que yo estoy usando para estar desconforme? Porque si yo uso el criterio de la mente de Cristo, yo no podría estar desconforme. Yo lo que tendría es la oportunidad que Cristo le dio a todo el mundo para la gente. Entonces, el estar desconforme muchas veces hace que haya una oportunidad al profeta viejo. De alguna manera, el profeta joven fue convencido porque se le dijo: yo soy igual que vos, somos hermanos en Cristo. Yo también soy apóstol, yo también soy profeta, yo también. No sé si usted ha escuchado esa frase alguna vez: yo también oro, yo también escucho a Dios, yo también. Cuando alguien tiene que decirte que él también tiene un título, es porque en realidad no lo tiene. Si alguien te tiene que decir: no, pero yo también oro, es porque en realidad hay algo detrás de esa frase. No es que sea alguien que esté orando todos los días, sino que hay una desconformidad, hay una injusticia en esa frase diciendo: pero yo también, a mí también me tienen que prestar atención, a mí también me tienen que valorar, a mí también me tienen que felicitar, a mí también.
esa desconformidad es la peligrosa. Porque hay cosas que no están resueltas en el interior. La persona que tiene una identidad sana no necesita decir quién es, porque los frutos de su vida hablan de esa persona. Lo que hace habla de esa persona. Bien, tenemos un profeta joven que fue a la muerte, o lo encontró la muerte en desobediencia. Ahora, mire lo que dice Filipenses 2:8. Y acá, hermanos, se arma, como decimos en Argentina, la tole tole. Mire, Filipenses 2:8. Y estando en condición de hombre, habla de Jesús, el hijo de María y de José, Jesús el Cristo, el hijo del carpintero. Estando en condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos se lo sabían este pasaje? Ok. Voy a ser claro. Usted puede ir a la muerte por desobediente, o usted puede ir a la muerte por obediente. Usted puede ir a la muerte por desobediente, o usted puede ir a la muerte por obediente. Mire lo que dice el pasaje: haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estamos hablando que mi obediencia es mi adoración con Dios. Mi obediencia es lo que me permite tener comunión con Dios. Mi obediencia es expresar al Hijo obediente, que es Cristo. No hay manera de expresar a Cristo si no soy obediente. Entonces la obediencia es lo que expresa a Cristo. Ahora, Pablo dice: yo les aseguro a ustedes que cada día muero. Eso significa que cada día él tomaba decisiones para renunciar a sus conceptos, a sus razones, y cada día él dice: voy a la cruz, cada día muero. ¿Estamos bien? Entonces, ir a la cruz, morir cada día, renunciar a las cosas que nosotros sabemos que no nos hacen bien, tratar de tener una vida completamente rendida al Señor, todo eso nos hace a nosotros adoradores. Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando yo voy a la cruz, en la renuncia, en dejar mis cargas en Él, en morir a mis preocupaciones, mire, hay algo que moviliza tu voluntad, y ¿sabe qué es? La necesidad. Somos gente que toda la movilización de nuestra vida ha venido por necesidad. Es la necesidad la que nos moviliza, es la necesidad la que nos impulsa, es la necesidad la que nos lleva a creer. Siempre hemos sido seres humanos que se movieron por necesidad. Y como nosotros nos movimos por necesidad, nosotros presentamos un evangelio que supla necesidades, y no le enseñamos a la gente que Dios es más grande que su necesidad, y que no solamente Dios existe cuando usted tiene una necesidad. Dios existió siempre, pero en la necesidad es donde nosotros fuimos impulsados a creerle a Dios, a buscar de Dios, a conocer a Dios, a poder tomar una decisión en ese Dios. Y ahí nos volvimos verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque escuchamos de Dios y obedecimos y caminamos en su palabra y caminamos en fe, y Dios nos mostró su grandeza con cualquier tipo de milagros que usted recibió y cualquier tipo de necesidades que Dios resolvió. Pero escúcheme, tiene que dejar de existir el tiempo y el momento en que yo únicamente me mueva por necesidad. Tiene que llegar el momento en que yo me mueva por disfrute. Tiene que llegar el momento en que usted venga a la iglesia porque usted es la iglesia, y acá usted disfruta a Cristo. Tiene que llegar el tiempo y el momento en que usted salga de acá a visitar gente y a entrar en las casas, porque ese Cristo que usted tiene lo impulsa a usted a compartir el pan, a llegar a los hogares y ministrar a ese Cristo que usted está disfrutando.
Porque si solamente nos impulsa las necesidades, el día que la necesidad ya esté suplida, no necesito a Dios. Y como no lo necesito a Dios, entonces ahora lo descarto, ya queda en un segundo lugar. Ya no es la prioridad, ya no es lo que necesito. Ya tengo un buen trabajo, tengo una estabilidad financiera, ahora yo ya tengo mi vehículo, aunque llegué en bicicleta. Y todas esas cosas muchas veces nos han dañado. ¿Por qué? Porque en vez de que haya sido una bendición que el hermanito fue sanado, una vez que fue sanado, ya no tuvo la necesidad, entonces tampoco tenía el impulso de relacionarse con ese Dios. Ya recibió sanidad. Una vez que fue prosperado, dijo: bueno, ya tengo prosperidad, ahora Dios queda en un segundo plano. Si tengo tiempo, voy a la iglesia. Si tengo tiempo, escucho el mensaje. Si tengo tiempo, me congrego. Es como que ya no es la prioridad. Y eso ha sido porque hemos tenido un evangelio predicado para las necesidades y no para el propósito y el disfrute de Cristo. El propósito de Dios es que usted fue creado para expresar a Cristo y para disfrutarlo. Vida abundante significa: yo vine para que ustedes sean plenos, completos, felices. Entonces, la felicidad no está en la respuesta de tu necesidad. La felicidad está en conocer a Cristo. Porque si no, Dios va a mirarte y va a decir: este solamente se mueve cuando necesita. Esta solamente se mueve cuando necesita. Y cuando ya tiene la necesidad suplida, ya no tiene impulso. Pero eso es algo que nuestra alma tiene que resolver. Usted va a conocer a un Dios que es más grande que esa necesidad. Aunque su alma esté sufriendo, sus emociones estén preocupadas, hay un Dios que es mucho más grande que eso, que en el momento en que tu necesidad ya sea cumplida, en el momento en que usted ya tenga el milagro, en el momento en que usted ya sea prosperado y tenga un buen trabajo y todo lo demás, Cristo seguirá siendo tu prioridad, porque vas a conocer a un Dios que está por encima de la necesidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces a uno lo mata el león por desobediente, pero el otro por obediente va a la cruz y muere. ¿Cuál es el resultado de los dos? El que muere por desobediente o en desobediencia no tiene la oportunidad de revivir para resolver cosas. El que muere por obediente comienza a vivir en lo que la Biblia llama el espíritu de la resurrección. ¿Sabe por qué a usted y a mí nos conviene cada día ir a la cruz y renunciar y entender que morir a mi voluntad me hace en realidad vivir por causa del espíritu de la resurrección? Por eso Pablo dice: cada día muero. ¿Por qué? Porque era algo diario. Todos los días vamos al Señor y le decimos: Señor, yo quiero renunciar, quiero morir a todos mis conceptos, a mi sabiduría, a todo lo que yo siento y creo, y quiero hacer tu voluntad. Ese, hermanos, tendrá vida. ¿Por qué? Porque está muriendo por obediencia. Ahora, el que muere por desobediencia, ese no tiene vida. La Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Qué significa eso? Que tener al Hijo es que voy a la cruz en obediencia. No tener al Hijo es que prefiero morirme en mis conceptos y en mi sabiduría. Por eso la Biblia dice esto: hay caminos que al hombre le parecen caminos rectos, pero su fin es camino de muerte. ¿Eso qué significa esto? Que yo puedo tener como un concepto claro de todo el mundo, un concepto claro de lo que es Dios, de lo que le pasa a este hermano, al otro hermano, y veo que hay gente que tiene como todo resuelto en su mente. Sí, pero yo ya sé cómo es. Y la Biblia dice que hay caminos
que al hombre le parecen que son rectos, le parece que son justos, le parece que se la sabe, pero su final es un camino de muerte. Va directo a la muerte. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a obedecer a Cristo, sino a obedecerse a sí mismo. En ese ego, en esa soberbia, en esa altivez es donde muchos no vamos en obediencia a la cruz a morir, sino que morimos en nuestras propias opiniones. Si yo muero en mi propia opinión, yo no tengo resurrección para mejorar mi vida. Al contrario, es como que por la obstinación que hay en mí, voy a terminar en una muerte sin resurrección. ¿Qué es adoración? Esa es la pregunta. Adoración es obediencia. ¿Cómo yo me vuelvo un adorador? Cuando puedo expresar a Cristo, el Hijo obediente, en mi vida. Entonces, si solo obedezco mi humanidad, no hay resurrección. Pero si logro obedecer para morir cada día, soy un adorador y hay una resurrección que me permite a mí cada día ser perfeccionado. Usted y yo estamos en perfeccionamiento. No hay ninguno perfecto acá adentro, pero estamos en continuo perfeccionamiento. Y ese perfeccionamiento es que la vida de Cristo todos los días nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que cambiar, a dónde tenemos que renunciar, qué es lo que tenemos que desechar. ¿Por qué? Porque somos esos verdaderos adoradores que el Padre busca. Amén. Antes de la cruz, el Padre necesitaba encontrar a los verdaderos adoradores. Entonces, no era fácil. ¿Por qué? Porque había un sacerdocio que era una figura y una sombra. Había un sacerdocio que mataba un animalito, que lo ofrecía en holocausto, pero el verdadero orden sacerdotal era el de Melquisedec, y eso es Cristo. Entonces el Padre buscaba el sacerdocio de Cristo en esa adoración que los hombres tenían en la tierra, y únicamente lo encontró en Jesús. Cuando el Padre encuentra en Jesús ese sacerdocio, esa expresión sacerdotal de adoración, el Padre dice: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Entonces Jesús fue el que le dio al Padre ese sacerdocio que le dio placer al corazón del Padre. Fue el único. Y Jesús cuenta la historia y dice: el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué el Padre andaba buscando eso? Porque no estaba expresado el orden según Melquisedec, el orden de Cristo. Ahora, la Biblia dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec. ¿Eso qué significa? Que el sacerdocio te hace un adorador. Sos un adorador por el sacerdocio, no porque cantes lindo o feo, no porque toques un instrumento o no sepas tocar nada. Hay gente muy desafinada que cuando se desmaya vuelve en cualquier nota menos en sí. Es un chiste para músicos eso. Se desmayó y volvió en re, pero no vuelve en sí. Así de desafinados son algunos, pero son adoradores. Y son más adoradores que muchos que afinan. ¿Por qué? Porque adoración no implica que yo tenga una voz afinada o desafinada. Adoración es mi obediencia. Adoración es mi muerte diaria. Adoración es entender la vida de Cristo que hemos recibido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces voy a la cruz porque soy un adorador. Expresamos la vida de Cristo y la Biblia dice esto: todo lo que respira. ¿Qué dice? Mire que usted ya se la sabía. Todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Por qué? Porque adoración es vida, adoración es respirar, adoración es oxígeno, adoración es lo que usted inhala, lo que usted exhala. Eso es vida y eso es adorar. Entonces es muy importante, solo para repaso, porque usted esto ya lo sabe. Expresamos vida
Entonces todo lo que respira es un adorador. El verdadero adorador, que es Cristo, está en usted y en mí, y Él es el que nos lleva a la obediencia. Entonces, antes de la cruz nadie podía resolver una necesidad de Dios, y era el verdadero adorador. Dios, ¿por qué cree usted que Dios buscaba un verdadero adorador? ¿Sabía usted que todo lo que Dios busca es porque Dios le ha puesto un valor? Mire, estos días atrás aprendimos acerca del valor, y fue como un destapar, como cuando usted le destapan la cabeza y le meten así como un montón de cosas de luz. Nos iluminaron, Cristo nos iluminó a través de las predicaciones. ¿Por qué? Porque el valor debería ser lo que nos moviliza. El valor, usted se moviliza por aquello a lo cual usted le da valor. Si para usted vale más el partido de Boquita que la reunión, usted se queda mirando el partido de Boquita. ¿Por qué? Porque usted le dio valor a eso, y a lo otro le dio valor, pero no tanto. Entonces, el valor que más se ha elevado en usted es lo que usted es. Yo soy aquello a lo cual le he dado valor. Si le doy valor al tiempo de comunión, esa va a ser mi búsqueda. No necesito que alguien me diga: hermano, usted tiene que orar, hermanos, usted tiene que leer la Biblia, tiene que buscar a Dios. No, porque yo le he dado valor. Bueno, Dios es un Dios que le ha puesto valor a muchas cosas, y a una de las cosas que Dios le puso valor es al adorador. Cuando la Biblia dice que el Padre busca, es porque Él le dio el valor. Y por eso que Él llama verdaderos adoradores tiene un valor tan importante para Dios, que Dios lo andaba buscando. ¿Vieron que se cuenta la historia del que perdió la moneda? Y dice que el padre de familia empezó a buscar la moneda porque tenía gran precio. También se nos cuenta la historia de la perla de gran precio. Hermanos, la Biblia está llena de historias donde un Dios valora cosas que la iglesia debería revisar y analizar si tenemos los mismos valores que Dios tiene. Si yo puedo encontrar el valor de aquello que Dios valora, entonces mi preocupación, mis días, mis ganas va a ser buscar eso y ejecutar eso. Si el Padre busca verdaderos adoradores y lo encontró en Cristo, entonces mi preocupación es expresar a Cristo, porque es lo que el Padre le dio valor. El Padre no le dio valor al sacrificio de los animalitos que tenían los sacerdotes. Le dio valor a la vida obediente de Jesús. Entonces, vieron que yo les conté una historia en la última prédica que estuve, y ya voy a cerrar, no se vayan todavía. Y dice que el padre dijo: le voy a enviar a mi hijo porque lo van a respetar. Y cuando el padre le envió a su hijo, ¿se acuerdan eso? ¿Qué pasó? Dijeron: este es el heredero, vamos a tomarlo y vamos a matarlo y nos quedamos con toda la herencia. Noten ustedes eso. Jesús estaba contando la historia de él. Dice: a muchos profetas menospreciaron, los echaron, los enviaron con las manos vacías, pero a mí me van a matar, me van a crucificar. ¿Por qué Jesús cuenta esta historia? Por dos razones importantes. Una, que Él ya sabía que iba a ir a la cruz a morir por todos nosotros. Y la segunda, porque Él está expresando aquello a lo cual Dios le ha dado valor. ¿Eso qué significa? El Padre dijo: si le envío a mi hijo, lo van a respetar. ¿Y qué pasó con la gente? No lo respeto. Cuando yo he recibido a Cristo en mi corazón y no tengo una vida de honra hacia ese Cristo que está en mi interior,
sucede que muchas veces no estoy respetando lo que Dios respeta. Porque si Dios respeta al Hijo, y Dios pensó que si Él enviaba a su Hijo, los hombres se lo iban a respetar, y los hombres no se lo respetaron, lo asesinaron y se quedaron con la herencia. Pero aún así el plan de Dios era perfecto, y Dios dice: ahora Cristo está viviendo adentro de ellos. Ahora Cristo está viviendo en tu corazón y en mi corazón. Y ahora el respeto que Dios tiene por Cristo es el respeto que yo tengo que tener por la vida que está en mi interior, la cual es Cristo mismo, su Espíritu Santo. La Biblia dice que usted y yo somos el templo del Espíritu. Somos la casa, la morada de Cristo, la morada de Dios. Entonces yo tengo que aprender a respetar a ese Cristo que está dentro mío, porque es lo que Dios respeta. ¿Sabe por qué Dios puede responderle a alguien como David, alguien como yo? No porque yo sea bueno, sino porque el Padre respeta la vida de Cristo que está en mí. ¿Sabes por qué Dios te puede escuchar? No porque vos seas bueno. Dios te puede escuchar porque Él ha depositado la vida de su Hijo en tu interior. Y como el Padre respeta al Hijo, cuando el Hijo se expresa a través de tu vida, el Padre lo respeta, y el Padre mismo suelta todo sobre la vida de ese Hijo y no se niega en nada. Entonces, ¿cómo yo puedo convivir con Cristo que está en mi corazón, no respetándolo, y esperar que Dios responda mis oraciones? Si la movilización de mi alma es solamente por necesidades, o la movilización de mi alma es solamente por los valores, ¿cómo yo espero que el Padre me escuche, que el Padre reciba mi adoración? Si yo estoy sentado en un lugar como este, preocupado y pensando en mi mente que mi preocupación y mi dolor y mis emociones y mi problema, porque hay muchos tipos de problemas, que es una enormidad. Si yo hoy dijera, bueno, contémonos los problemas, hermanos, usted empezaría por allá, por allá, por allá, porque todos tenemos problemas. El tema es que usted tiene que conocer un Dios que está por encima de su problema, y este Dios es tan grande que tu problema no cuenta. O sea, yo me vuelvo en una fe tan grande que yo digo, mi problema no cuenta, porque Dios es más grande y Dios me lo va a resolver al problema. Dios me va a resolver la necesidad. Entonces me doy cuenta que mi necesidad ni siquiera le alcanza para empezar a Dios, porque Dios está por encima de eso. Y usted está acá esta noche porque Dios lo eligió, y Dios lo eligió para poner en usted la vida de su Hijo, para que usted sea importante para Dios. Usted es importante para Dios porque Dios puso la vida de Cristo adentro de usted, no por otra razón. No es tu problema lo que te hace importante, ni tu necesidad, ni tu costumbre, ni nada que estés padeciendo. Lo que hace que Dios te tome como alguien importante es que Él mismo dio a su Hijo por amor a tu vida, y ese Hijo está viviendo adentro tuyo. Entonces Dios te mira y dice, pero tiene la vida del Hijo, lo tengo que respetar. Muchos hermanos, muchos de nosotros los predicadores, nos creemos la gran cosa, porque Dios responde, porque Dios trae milagros, porque Dios hace maravillas, porque Dios soluciona cosas, pero nunca ha sido por causa nuestra. Nunca fuimos nosotros lo importante, siempre fue la vida de Cristo. Entonces, cuando usted se encuentra con esta verdad y usted expuesto a esta realidad, a esta palabra, nos damos cuenta que hay muchas cosas que tenemos que resolver. Ok, de toda esta ensalada, número uno, usted y yo tenemos que resolver la disconformidad.
Entonces eso es algo que tenemos que revisar, porque los verdaderos adoradores encuentran plenitud en Cristo. Si usted es un verdadero adorador, usted no puede estar desconforme con nada, porque el Cristo que usted tiene es suficiente y pleno para resolverlo todo. Amén. Entonces, ¿cómo vivimos la plenitud de Cristo si vivimos en desconformidad? La desconformidad no te va a alegrar, te va a entristecer, te va a frustrar, te puedes llegar a deprimir. La desconformidad te pone una carga pesada que es imposible soportar y llevar. Un matrimonio que está desconforme no puede ser feliz. Una pareja que vive en desconformidad no puede llevar esa carga. Tarde o temprano eso. ¿Sabía usted que hay gente desconforme con Dios? Porque crearon un Dios a su imaginación, y cuando Dios no lo respondió conforme a lo que imaginaban, entraron en desconformidad con Dios y dijeron: no, pero Dios no me respondió, y al final ¿para qué voy a la iglesia? Y al final ¿para qué oro? Y al final ¿para qué canto? Y al final ¿para qué hago? Porque esa desconformidad obedecía a la imaginación y no a la voluntad de Dios. Va a llegar el momento en que Dios no te va a responder conforme a tu voluntad, y aún así vas a sentir la plenitud de Dios, porque usted va a decir, como dijo alguien: el Señor es el que tiene la autoridad y el poder, no hay nada fuera de Él, no existe nada fuera de su gobierno. Entonces yo me tengo que preguntar: ¿por qué estoy desconforme? Después, ¿qué moviliza mi alma? ¿Cuáles son los valores que a mí me hacen moverme? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué valoro más un asado con amigos que tener comunión con la palabra? ¿Por qué he llegado a esa conclusión que para mí es más importante esto que aquello otro? O sea, analizar el valor que hay en nuestra alma, en nuestro interior, ¿sí? Tercera cosa que necesitamos resolver en nuestro interior: ¿por qué mi alma se acostumbró a movilizarse por necesidades y no por disfrute? ¿Por qué tenemos un alma que se moviliza por necesidades? Todo reclamo lo hace por lo que necesita. Todo lo que busca lo busca por necesidad. La Biblia dice que si Dios nos dio al Hijo, ¿cómo no nos dará con el Hijo todas las cosas? ¿Sabe qué significa eso? Que Dios ya resolvió para usted todas las cosas. Sin embargo, tu alma todavía siente necesidad. Tu alma todavía sigue esperando recibir algo de Dios porque lo necesitas. Y la Biblia dice que Dios ya te resolvió todo lo que ibas a necesitar. Entonces, ¿qué pasa? Mi alma no sabe movilizarse si no es por necesidad. Hoy vengo porque necesito de Dios. Voy allá porque necesito. O sea, todo es por necesidad y no por disfrute. Cuando nosotros cambiamos el chip de nuestra alma y en nuestra mente, decimos: no, ya no me muevo por necesidad, me muevo por disfrute, todo va a cambiar alrededor tuyo. Vas a disfrutar tu trabajo, vas a disfrutar a tus amigos, vas a disfrutar una reunión, vas a disfrutar la predicación, vas a disfrutar todo, porque Cristo se vuelve tu disfrute. Usted tiene que definir si va a ir a la muerte por desobediente o va a ir a la muerte por obediente. Y una vez que se define eso, todo lo del alma Dios lo arregla, no se preocupe. Él nos está perfeccionando. Bueno, pónganse en pie que vamos a orar. Entonces, el profeta viejo le hizo entender al profeta nuevo o joven que podía desobedecer a Dios. Es como el que te quiere enseñar la gracia haciéndote desobedecer tus convicciones. Usted ya tiene la convicción que Dios le dijo: eso no lo hagas. Pero el que te quiere enseñar la gracia te dice: pero eso yo ya lo hice y no pasa nada.
Dios no te castiga. ¿Sabe por qué usted y yo dejamos de dar a Dios? Porque escuchamos un consejo y vimos que no había ningún cambio en el dejar de dar. Dando o no dando, en nuestro concepto era lo mismo. Por eso mucha gente dejó de hacer lo que tenía como convicción con Dios por el consejo de alguien que le dijo: mira, yo dejé de diezmar y a mí me va igual de bien. Y el que escuchó el consejo, aunque él entendía que su adoración tenía que ver con su obediencia y lo que hacía, ¿qué dijo? Ah, no, entonces dejo de hacerlo. Viva la gracia. Entonces alguien, por un consejo de gracia, anuló la adoración de alguien que estaba adorando por obediencia. Lo mismo pasa con las ofrendas y lo mismo pasa con todo aquello que Dios lo ha llevado a usted a obedecer. Si usted deja de obedecer porque alguien le dio un consejo, usted dejó de adorar a Dios, porque Dios no era la prioridad. Entonces, en todo esto nosotros tenemos que alinearnos. Valores, valores, valores. ¿Qué es lo que Dios pide? Si soy un verdadero adorador, es mi obediencia, mi obediencia. Lo que Dios te diga, lo que Dios te diga. No lo que te diga el viejo profeta, lo que Dios te diga. Lo que Dios te diga, eso es lo que vale. Lo que Dios te pide, eso es lo que vale. No la opinión de alguien. Lo que Dios pone en tu corazón. El apóstol Pablo dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Dios puso algo en tu corazón. Que eso no sea cuestionado por el viejo profeta. Que eso no sea abortado por el viejo profeta. Que no sea el viejo profeta que viene en la voz de alguien a decirte: no, pero eso no es así. Porque usted tiene sus oídos ungidos para que Dios le hable. Y usted tiene en su espíritu la disposición para obedecer la voz de Dios. Entonces, no obedezca gente que se pone entre usted y Dios. Sea quien sea. Aunque te digan: pero yo soy profeta igual que vos. No. Porque recibí de Dios hacer esto.